Bueno, buenos días para todos. Qué gusto el poder estar en este lugar exaltando el nombre de Dios, pero también dispuestos a recibir de su palabra. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios de sorpresas? ¿Cierto? Muestra así que yo esté aquí parada hoy frente a ustedes, frente a una cámara. Si ustedes me dijeran, ayer estaba ensayando las canciones de alabanza, estaba muy juiciosita aprendiéndome la nueva letra, pero bueno, Dios tenía planes diferentes para el día de hoy. Y desde esta mañana el Señor me ha inquietado mucho acerca de una palabra. Y si ustedes de los que toman nota, este es el título de lo que Dios me ha inquietado para cada uno de nosotros el día de hoy. Y es que Dios no nos trajo hasta este punto para quedarnos aquí. Y eso es algo que me sorprendía. O sea, desde esta mañana yo decía, bueno, Señor, has venido en diferentes procesos con cada uno de nosotros, vienes en diferentes procesos con tu iglesia, pero algo que Dios recalcaba mucho es que este punto en el que estamos no es para quedarnos, sino hay más por avanzar. Y de esto la palabra de Dios nos habla en muchas ocasiones. Hebreos 12, al final del versículo 1 y el versículo 2, dice, le invito a que si usted lo puede buscar allí. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cierto? Hasta ahí lo dice, en algunas versiones lo dirá de una manera diferente. Pero ¿qué nos está diciendo esto? Yo siempre he comparado la vida, como así lo hacía Pablo, yo no sé si es a causa de Pablo, de leerlo ahí en la palabra del Señor, que es como una carrera que siempre va avanzando. Nosotros nunca nos quedamos estancados, nunca nos quedamos en un mismo punto, sino que hemos sido llamados a seguir avanzando. ¿Cómo avanzamos? Con nuestros ojos puestos en Jesús. Esa es la meta final. Hasta allá vamos. En otro ejemplo, está en Mateo 14:30, acá se narra cuando Jesús caminó sobre el agua y Pedro también empezó a caminar sobre el agua. Dice que Pedro empezó a avanzar, ¿cierto? Dio el primer paso, se bajó de la barca, tenía sus ojos puestos en Jesús, iba avanzando como pasito a pasito y estaba caminando sobre el agua. Pero dice que hubo un punto en el cual su mirada se desvió y empezó a hundirse. Y aquí va otro ejemplo, el punto, o sea, Jesús no estaba diciéndole a Pedro en ese momento como da un paso y quédate allí sobre el agua. Si lo leemos allí en Mateo 14:30, Jesús le dice, ven hasta acá, prácticamente. Entonces no lo llamó a que diera un paso y caminara sobre el agua, lo estaba llamando hacia él, ven hacia mí. Entonces el punto no era dar el primer paso y quedarse ahí, como le pasó a Pedro, sino seguir avanzando, ir más allá. ¿Hasta dónde? Hasta donde estaba Jesús. Y ya vamos a ver, mientras esto se va desarrollando, que ese es el fin. Otro ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en medio del desierto y ya estaban allí viendo la tierra prometida. Dios no los había llevado hasta ese punto para que vieran la tierra prometida. Ya luego, como les pasó a los 10 espías que regresaron, si no recuerdan la historia, búsquense allá en el Antiguo Testamento, más o menos en Éxodo, creo que es donde se narra eso. Y allí dice que, o recordaba o meditaba que Dios no los llevó hasta ese punto solamente para contemplar, solamente ya luego, años más adelante, cuando el pueblo pasó 40 años en el desierto, los lleva nuevamente al punto frente a los muros de Jericó. No los lleva para contemplar los muros tampoco, ¿cierto? ¿Para qué los llevaba?
conquistarlos, ¿cierto? Lo llevaba no solamente para el punto de quedarse ahí quietos, ver el muro como estaba. Uy, está grande, Señor, es una ciudad inmensa. Habíamos escuchado que era tierra de gigantes. No, los llevó para avanzar y conquistar, ¿cierto? Y ahí terminó. Conquistaron, sí, derrotaron Jericó, tomaron la ciudad, pero aún había más por avanzar, aún había más terreno por avanzar. Otro ejemplo lo encontramos en David. ¿Recuerdan ustedes al pastor de ovejas? Aquel joven que fue llamado, que fue ungido como rey. Dice que luego de toda una travesía de persecución, de vivir en angustia, de que Saúl, el rey que estaba en ese momento, el rey que estaba en ese momento lo estaba atormentando todo el tiempo. Todo ese proceso que él vivió fue para llegar a ser rey. Ahí terminó. ¿Qué dicen ustedes? Ahí los que están conectados pueden escribir en el chat. ¿No es cierto? Él llegó a ser rey, llegó al punto, ¿cierto? Uno diría, como, pues si a eso lo llamaste Dios, lo llamaste para ser rey, sobre todo Israel. Pasó muchos años de proceso para llegar a ese cumplimiento de lo que Dios había dicho, pero el proceso con David no terminó ahí, ¿cierto? Nos habla allí en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel. Narra cómo fue ese reinado de David también. Y allí Dios seguía obrando con él. Es decir, que no lo llevó hasta el punto de ser rey y ya terminó, sino que había más por avanzar, habían más pasos que dar. Y así me puedo quedar acá, mientras iba escribiendo esto, mientras el Señor me iba hablando, llegaban muchos ejemplos a la mente, así que le invito a que usted pueda también meditar en ello. Y sé que Dios le va a colocar diferentes ejemplos en los cuales no se quedaron, o esos personajes no se quedaron en ese punto, sino que avanzaron, tuvieron que seguir avanzando. De hecho, hace pocas semanas, en este nuevo tiempo que estamos viviendo como iglesia, el Señor nos recordaba una palabra en Filipenses 3, 13 al 14. Quiero invitarlo a que podamos leerla. Se me perdió mi Filipenses. Filipenses 3 del 13 al 14, ¿la recuerdan? ¿Qué nos decía el Señor en ese momento? Voy a leerlo en mi Biblia que está en Reina Valera. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cierto? Esa es una palabra que Dios nos dio hace, 3 semanas quizás. ¿Qué nos dijo ahí el Señor? Y que hoy nos está diciendo, recuérdenlo, hay más por avanzar. Listo, ya quedó el pasado atrás, ya voy a hablar un poquito acerca de ese pasado, pero hay más por delante. Prosigan a la meta. La meta todavía no la han alcanzado. La meta no era iniciar un nuevo tiempo. Y así con cada uno de nosotros. Sé que cada uno de nosotros hemos pasado un proceso de un nuevo tiempo, ¿cierto? Y ha sido de manera diferente con Karen, ha sido de manera diferente con cada uno de nosotros. Y de hecho yo no sé en qué punto estemos cada uno. Si es muy difícil para mí identificar en qué punto estoy yo, pues me va a quedar más difícil identificar en qué punto está usted. Pero sí pídale al Señor que le pueda guiar en qué punto se encuentra en este momento. Y lo que quiero hablar el día de hoy, y ahora sí, todo eso fue la introducción,
es ¿para qué estamos entonces en este punto? ¿Listo? Y quizás van a haber diferentes razones. Hay muchas razones porque cada proceso con cada persona es diferente, porque cada uno de nosotros, Dios nos habla de manera diferente, porque cada uno de nosotros tenemos un camino quizás trazado en Dios de manera diferente. Pero sí voy a tratar de dar como unas pautas que nos pueden ayudar a poder identificar entonces para qué estamos en este punto, para qué Dios nos trajo hasta aquí. Sabemos que quizás no es para retroceder, ¿cierto? Hay una canción por allá viejita que dice que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. No sé cuántos viejitos hay conmigo. No, yo no soy tan viejita, pero sí he escuchado coritos viejitos y canciones viejitas. Pero eso sí lo tenemos seguro, hay una seguridad, ¿cierto? No estamos ahí para retroceder, pero sí hay un propósito de estar en ese punto exacto. ¿Listo? Y el primero de ellos es para poder conocerle más y aprender de él. Cuando me refiero a él, pues obviamente nos estamos refiriendo a Dios, ¿no? Para poder conocer más de ese Dios, de ese Padre que cuida de nosotros. Romanos 11:36 dice que por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, a la final todo se resume en Él. A la final todo se resume en Dios. Y aquí es donde voy con esa meta, con eso a lo que tenemos que alcanzar. Está en Efesios 4:13. Sé que les he dado muchas citas, pero así como acá traté de resumirlas, desde esta mañana han venido muchas citas diferentes. Pero Efesios 4:13, ¿qué nos dice? 1:3. Dice, Efesios 4:13 nos dice, bueno, aquí está hablando acerca de la unidad del Espíritu y cómo Dios a cada persona le da diferentes dones, le da diferentes talentos, le da diferentes ministerios, pero a la final dice que, vuelvo a leerlo desde el 12, que eso es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esa es la meta. Imagínense llegar al conocimiento de Dios hasta ¿cómo le dice acá? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto. Si esa es nuestra meta y nosotros estamos en este punto, ¿cuánto hace falta para llegar a esa medida? ¿Cierto? Es una medida alta, o sea, la vara no la dejaron súper alta. Y yo creo que toda nuestra vida es en ese avanzar, en ese conocimiento del Hijo de Dios. Y cada fase que nosotros pasamos y cada paso que nosotros damos va en pro de llegar a esa medida, de llegar a conocerle de esa manera, o conocer al Hijo de Dios de esa manera. Pero hay no sé si llamarlo una buena noticia, o hay algo muy bueno en medio de todo, y es que Dios es el perfecto maestro. Yo no sé si ustedes creen en eso. Yo soy docente y yo siempre le digo, Señor, dame la sabiduría para cada una de mis clases, guíame en cuál va a ser la estrategia, porque para mí Él es el perfecto maestro. O sea, Él sí conoce todos los métodos, Él conoce todas las estrategias, Él conoce la forma también de poder instruir a cada uno de nosotros. Y en ese llevarnos a conocerle a cada uno de nosotros, nos ha guiado también y nos enseña de maneras diferentes. Digamos que algo que he aprendido como docente es que desde la pedagogía existen diferentes formas de que una persona puede aprender. Una es de forma visual, otras de forma auditiva, otras haciendo. Hay diferentes formas, pero Dios se encarga que en medio de ese punto en el que estamos, nosotros podamos también aprender de Él. Y Él se encarga con cada uno de nosotros. Karen es visual, yo soy por eso mi Biblia es tan anchita,
porque a mí me encanta resaltar, me encanta escribir. Mi Biblia tiene unos espacios en blanco al lado porque me encanta escribir, soy muy visual, pero así es como Karen aprende. Quizás ustedes aprenden de una manera diferente. Pero dice en Juan 14:26 que ahí es cuando Jesús está dando la promesa del Espíritu Santo, dice que el Consolador o el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él había enseñado. Eso se lo está diciendo a sus discípulos, pero también nos lo está diciendo a nosotros en este momento. Entonces, resumiendo un poquito este punto, si estamos está numeral para no confundirme. Si estamos en cierto punto en nuestra vida en el cual Dios nos está diciendo que no es para quedarnos ahí, bueno, puede ser para conocerle entonces. Y no nos va a dejar ahí a la deriva, sino que nos ha dado el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, ¿cierto? Nosotros hemos creído que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, está allí con nosotros enseñándonos en medio de ese punto. ¿Qué nos enseñará? No lo sé. Nos enseñará precisamente de Él, para conocerle, para aprender de Él. Nos enseñará acerca de Él, que es lo que nos dice todo lo que les he dicho. Del conocimiento del Hijo de Dios, del Espíritu Santo, que nos enseñará todas las cosas. Entonces estaremos aprendiendo acerca de Él. El segundo, como la segunda pauta que encontraba de, bueno, ¿para qué no estamos en este punto? ¿Por qué nos encontramos en este punto? Es también para conocer cómo Él nos ve. Y su palabra dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Nos predestinó, nos apartó. Somos sus hijos. Dios nos ve así. Dios nos ve como sus hijos. Nosotros muchas veces como que en medio de ese punto, bueno, quiero adelantarme un poquito, porque ese punto puede ser angustia, pero ese punto también puede ser un triunfo. David estaba en el punto cuando llegó a ser rey, cumplió su meta, pero no era el punto total. Entonces no sé cómo nos encontramos en ese punto. Nos podemos ver como, ya conquistamos, ya ganamos, o nos podemos ver decepcionados, o nos podemos ver tristes, o nos podemos ver de tantas y diferentes maneras que como seres humanos podemos vernos o que experimentamos a través de nuestra vida. Pero Dios nos ve de una manera diferente, ¿cierto? A cada uno Dios nos llamó como sus hijos. Y déjenme decirles, acabo de hacer un paréntesis, no tiene que ver tanto con el punto en el que estamos y que nos vamos a quedar, que eso no es solo para nosotros. No es solo el que hayamos sido llamados, el que hayamos sido escogidos, el que seamos sus hijos. No es solo para los que estamos aquí hoy reunidos, ni para los que están allí conectados. Es para todos. Todo el mundo fue llamado, fue escogido, fue apartado. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? ¿O qué es lo que hace Dios en medio de eso? Mostrarnos cómo Él nos ve. ¿Listo? Entonces, muchas veces nosotros necesitamos que Él nos muestre cómo Él nos está viendo. Yo no sé si yo soy la única loca que le pasa eso, que muchas veces se siente tan decaída que no está mirando como Jesús le está viendo, ¿cierto? Me siento como no puedo, me siento debilitada, llega Dios y dice, mira, yo quiero que conozcas que yo te veo de esta manera. Y quizás en el punto en el que estamos es necesario que podamos aprender a vernos o conocernos como Él nos ve allí verdaderamente. Y bueno, ese lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar para que cada uno podamos meditar, se lo voy a dejar para que usted como tarea lo complemente, porque no me lo complemento. Entonces ustedes ya lo pueden complementar ahí. El tercer punto es Dios nos ha traído hasta ese punto para reconocerle también en el pasado. Cuando el pueblo de Israel estaba allí por conquistar la tierra, ellos estaban en un monte, no recuerdo el nombre del monte, estaban con Moisés todavía, eso es en Deuteronomio, y allí
Dios les vuelve a recordar todo lo que había hecho con ellos hasta ese punto. Ellos ya se encontraban por cruzar, o sea, habían pasado los 40 años, ya había pasado todo, ya se encontraban por cruzar y entrar y conquistar ya la tierra prometida. Moisés los iba a acompañar hasta ese punto. Y Dios a través de Moisés les hace un recuento de todo lo que habían vivido, todos los mandamientos incluso. Les recuerda todo lo que había pasado atrás para que vieran lo que Dios había hecho con ellos, ¿cierto? Entonces les recuerda que los había sacado de Egipto, que había abierto el Mar Rojo, que los había sustentado en el desierto. Y así, yo creo que si ustedes se paran en este punto de su vida y miran hacia atrás, ¿cuántos pueden reconocer a Dios en medio de diferentes circunstancias? ¿Cierto? Uy, a mí eso, sé que a veces me escucha la voz temblorosa, no solo del temor y temblor de estar aquí que Dios me puso, sino también de lo que es impresionante ver a Dios atrás. Es ver cómo en cierta circunstancia que yo pude estar orando, Él obró. En ciertos sueños que quizás yo tuve en el pasado, Él los cumplió y estuvo allí presente. Y sé que así como Karen puede pararse en este punto en el que está y mirar atrás y ver la gloria de Dios en ese tiempo anterior, cada uno de ustedes también lo puede hacer. Entonces, quizás usted está en este punto sencillamente para pararse, recordar, mirar hacia el pasado y ver a Dios en medio de cada circunstancia, ver a Dios cómo estuvo obrando, ver a Dios cómo estuvo guardándolo. Y eso, como que, bueno, sí, chévere, recordar, pero no es para quedarse ahí. Recordemos que no es para retroceder, que estamos en ese punto, sino que ese recordar y ver a Dios en medio de las circunstancias nos empodera para dar el siguiente paso, para seguir avanzando hacia esa meta, para seguir avanzando a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esa es otra forma, o bueno, quizás otra razón por la cual nos encontramos en ese punto. Y es importante también poderlo identificar. ¿Listo? Y por último, la cuarta razón que podía encontrar es que Dios nos ha traído hasta ese punto para aprender a confiar en Él también. Uy, y esto es de los más difíciles, ¿cierto? ¿Qué nos dice la palabra acerca de lo que es la fe? Si usted lo está escuchando por primera vez, lo invito a que lo lea en Hebreos, creo que eso es 12, 13. Me recordarán los que llevan predicando más tiempo. Está en Hebreos 11, mentiras. 11, Hebreos 11, 1. Dice que la fe es aquella certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Dios nos ha llamado a vivir en fe. Es decir, confiando en Él. No tenemos claridad de lo que está delante. Sí, tenemos una meta, ¿cierto? Tenemos algo seguro que es, bueno, vamos a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, vamos a llegar a conocerle, a conocer al Hijo de Dios, vamos a estar en su presencia. Bueno, diferentes cosas que nosotros podamos llamarle. ¿Cómo vamos a llegar allí? Pues no lo sabemos. Si estoy en este punto, ¿cuál es el paso siguiente? Tampoco lo podemos saber. Bueno, a menos que Dios ya se lo haya revelado. Qué espectacular. A mí todavía no me lo ha mostrado. Pero quizás te ha traído hasta ese punto para que puedas aprender entonces a confiar en Él, a depender de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿cierto? Creímos que Él nos ve de una manera diferente, o hablamos de eso unos puntos atrás, pero quizás simplemente te está haciendo atravesar esta circunstancia, este punto en el que estás, para que puedas entonces aprender a confiar en Él. No lo anoté. En Filipenses también nos habla de que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oraciones y acciones de gracias, que lo dice así tal cual. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues vamos a estar angustiados, sí, pero no se angustien por eso, confíen en mí, en medio de esta situación que están atravesando, en medio de este punto en el cual están, entonces pues no se angustien. Y es difícil,
o yo no sé, para mí es muy difícil. Yo soy una persona muy ansiosa, que le gusta tener todo bajo control. Por eso hoy le cuesta tanto, porque para mí yo tengo todo estructuradito, punto a punto, todo el plan trazado. Pero hay puntos en los cuales Dios dice, pues, no, sencillamente confía en mí. Avanza, sí, cuando yo te diga que avances, pero confía en mí. ¿Listo? Entonces, esa es como otra invitación. No sé si ustedes han identificado, mientras yo he ido hablando, uno, en qué punto se encuentran, y dos, entonces, ¿para qué está en ese punto? Puede ser que para algunos, bueno, sí, sea para conocerle más, para poder aprender más de él. Para otros, sea sencillamente porque necesito conocer cómo es que él me está viendo. Para otros, quizás sea porque es momento de recordar lo que Dios ha hecho con nosotros hasta ese momento. O para otros, sencillamente Dios le está diciendo, estás en este punto para conocerme. Para que confíes en mí, que es la última parte. Y precisamente pensando en esto, yo les decía que hay diferentes puntos, o ese punto en el cual estamos puede llamarse de muchas maneras. Quizás ustedes están en un punto donde Dios ya les permitió alcanzar sus metas o lo que se había trazado, en el que Dios permitió que ya se cumplieran sus sueños. Y qué espectacular. O en el cual usted está viendo el cumplimiento de la promesa de Dios con su vida. Y qué genial, pero ahí no para. Recordemos que sigue avanzando. Entonces no perdamos nuestra mirada. O quizás es en el punto en el cual usted está, es un punto en el cual está en incertidumbre, en el cual está en angustia, en el cual está sencillamente esperando. ¿Cuál es la instrucción? Allí también entonces recordemos, Dios está con nosotros. ¿Para qué nos puso entonces en ese punto? Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo en mi vida. Y es que nada en mi vida ocurre por casualidad. Dios siempre siempre ha tenido el control o tiene el control de nuestras vidas. Por más de que se vea oscuro, por más de que las veces que me he caído y me he tenido que levantar, sé que Dios no se le escapó eso, no se le escapó. Ay, Karen, iba avanzando y se me cayó, se me olvidó. No, Dios estuvo también allí presente en ese momento y estuvo también para levantar. Y así está con cada uno de nosotros. Así que en esta mañana solamente quiero invitarle, ya para concluir, en que reflexionemos en ello. ¿Cuál es el punto en el cual nos encontramos? Y Señor, yo te doy gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú estás, Señor, en control de nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor, en este momento nos has tenido, Señor, en cierto punto en nuestras vidas, Señor, tanto de manera individual, pero también como iglesia, Señor. Y creemos, Dios, que estamos en este punto no para quedarnos allí, no para estancarnos, Señor, sino avanzar hacia aquello a lo cual tú nos has llamado, Señor. Aquello, Señor, a lo cual tú has preparado para cada uno de nosotros. Así que, Señor, yo te pido, Señor, que hoy, Señor, como tu iglesia, podamos identificar, Señor, en qué punto nos encontramos, Señor. Si estamos en ese punto cúspide donde hemos podido lograr, donde hemos podido alcanzar ciertas cosas que tú trazaste, Señor, previamente, o si estamos, Señor, en ese punto, Señor, donde estamos en incertidumbre, en ese punto, Dios, donde quizás hay angustia, donde hay temor, Señor. Te pido, Señor, que en medio, Señor Dios, de ello tú nos puedas ayudar a recordar, Señor, que no estamos allí definitivamente, sino que tú, Señor, nos has llamado, Señor, también a avanzar hasta conocerte a ti, Señor, hasta conocer ese Dios de amor, ese Dios que trae paz, ese Dios de perdón, ese Dios de restauración. No sé si tú te encuentras o has podido identificar que quizás te encuentras en un punto de caída, un punto en el que quizás estás batallando con cierta circunstancia, con el temor, con la duda,
con el pecado, quizás Dios te está diciendo en este momento, este punto no es definitivo. Este punto es temporal. Gracias, Dios. Gracias porque eres tú, Dios, quien levanta. Eres tú quien fortalece. Eres tú quien lleva, Señor, a nuevos niveles. Así que también, Señor, en medio de este tiempo, Señor, recordamos lo que tú has hecho, Señor, también en el pasado. La manera, Señor, en que tú has obrado, Señor. Y quizás, Señor, este momento, este día, Señor, hoy en medio de este mensaje, Señor, era el momento también de hacer una pausa y verte a ti, Señor. Ver cómo tú habías obrado, Señor Dios, quizás antes en X o Y circunstancia. Y ahora, Señor, creemos que también lo harás en este momento, Señor, y que podremos avanzar en ti, Señor. En el nombre de Jesús.